la venida del Espíritu Santo. ¿Nos abrimos a la realidad? En este capítulo hablamos sobre el bautismo en el Espíritu, el cuerpo místico de Cristo y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, María Paula Gallegos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Levantando el Velo. María Paula Gallegos, Juliana Villegas, Antonio Torres. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas y envíes tu Espíritu sobre nosotros hoy, para que nosotros seamos la voz, pero tú seas la palabra. Que tú seas una palabra de poder que llegue a las personas que nos escuchen. Que las acerquen a ti. Que las acerquen a ti, Señor. Amén. Amén. Muy bien, la vez pasada habíamos analizado el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, que venía siendo la promesa del Espíritu Santo cuando en la ascensión. Sí, está la promesa del Espíritu Santo, la introducción de San Lucas, que lo une con el Evangelio según San Lucas. La ascensión. Miren, hay una cosa interesante ahí. La promesa del Espíritu Santo viene así: vosotros seréis bautizados, ojo, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y claramente hace una distinción entre el bautismo del agua y el Espíritu y este bautismo del Espíritu Santo, entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Lo podemos ver más adelante. La ascensión. Y al final de la ascensión, pues está el anuncio de la parucía en este texto de San Lucas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con poder. Ojo con eso nuevamente. ¿Y viene para qué? Para ser testigos de Jesús. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la misión del cristiano, del apóstol, del discípulo. Por eso somos pescadores de hombres. Porque a eso nos ha llamado el Señor. La elección del sucesor de Judas, que es Matías. Y finalmente el tema de hoy, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo. ¿Quieres leer, Juliana? Bueno, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros:
¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto. Son borrachos. Ok, la venida del Espíritu Santo es una descripción bien intensa, bien clara y concreta. Habla de una serie de cosas que se consideran como carismas, ¿no? El viento huracanado, un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y luego lenguas de fuego repartidas, lenguas como de fuego, no eran de fuego, pero como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Se juntó una multitud con el estruendo y estaban confusos porque cada uno hablaba en la lengua. Ellos hablaban y los que tenían idiomas distintos entendían. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos ellos? Gente de todas partes. Y al final algunos decían, están llenos de... están borrachos. Lo primero que a mí me llega así, porque lo he estado pensando también, es qué diferencia inmensa hay entre estas lecturas de la Biblia y lo que nos enseñaron de la fe cristiana desde niños. Qué diferencia inmensa hay entre una cosa y otra. Sí, nos dieron todas las bases, sin duda. Nos dieron todas las bases, pero la vivencia. Nos dieron la doctrina, pero ¿y la praxis, Juliana? Sí, yo también creo que, o sea, este pasaje, uno siente la emoción, o sea, como que algo demasiado fuerte y como que, pues el autor quiere producir eso en uno, porque usa como palabras que emocionan todo el tiempo. Entonces yo creo que es como algo distinto, es algo, no es una enseñanza racional, es algo vivencial y muy fuerte lo que está planteándose acá. María Paula. Sí, pues me hacía pensar de lo que usted ahorita decía, como la idea del cristiano es como expandirse a todo el mundo, ¿no? Como la misión de ir a evangelizar. Si uno vive algo así realmente, como lo que vivieron, que llega una ráfaga y las que parecen lenguas de fuego y todo, pues como muy difícil no contárselo a nadie, ¿no? Una experiencia tan fuerte. No, si uno no la cuenta es porque realmente no la vivió. Sí, el sábado estuve en una reunión aquí, yo les conté, de un tipo de organización que se llama That Man Is You, de no sé qué, las siglas de That Man Is You. Ese hombre eres tú. Y una de las preguntas era esa, la experiencia que cada uno había tenido de Dios, un grupo pequeño, en grupos pequeños. La mayoría de la gente eran cosas muy tenues. Algunos dos más intenso, pero de todas maneras muy interior, muy personal. Aquí nos está hablando de una experiencia radical que transforma la vida radicalmente, que le da un giro. Que uno puede marcar el antes y el después. Ese día, a tal hora, en ese año, en ese mes, entró un viento huracanado a mi vida y le cambió todo. Y yo me levanté y dije, estaba en el camino equivocado, voy a emprender el camino que es. Y empecé a decírselo a todos. Y empecé a contar mi historia. Yo no sabía de Jesús y ahora sé. Yo no creía en Jesús, ahora creo. Creo, Señor, porque sé que tú me has tocado. Y hoy le has dado un giro radical a mi vida. De acuerdo, para otras personas el giro es lento. Pero cuando no hay giro, cuando la persona sigue como venía, yo diría que hay un problema, riesgo de que muchas personas me digan que no están de acuerdo. Sobre todo van a decir que no están de acuerdo las personas que se quedaron a vivir en el mundo. Acuérdense lo que hemos dicho.
lo que hemos decidido. Esa narrativa a través de la cual expresamos nuestra experiencia de la vida espiritual. ¿Tú quieres recordármela rápidamente, Juliana? Porque nos sirve para explicar esto que está sucediendo aquí. El hecho de que haya tantas personas, la gran mayoría no han experimentado esto. No han experimentado un giro en sus vidas, no saben que Dios está vivo. No es que vengan viviendo en presencia de Dios, entonces pues para qué van a girar si ahí están. De todas maneras, la llamada conversión es llamada a girar, ¿no? Esta época de Cuaresma. Pero enmarquemos eso dentro de esa narrativa y por qué es necesario ese giro, Juliana. Bueno, pues lo primero son como siete palabras que podrían resumir esa narrativa, ¿sí? Lo primero es descubrirnos que somos creados, ¿sí? Que no sé qué tanto Lo primero es descubrir, Juliana, comprender que antes de que todo existiera, existía Dios. Y eso, asomarse a esa realidad es algo inmenso, es algo apabullante, ¿sí? Dios, Él existía antes de que todas las cosas existieran. Y de Él viene todo. Entonces, lo primero en lo que estamos descubriendo es Dios. Dios, el comienzo de la escritura, el Génesis. En el principio estaba Dios. En el principio sin principio, porque es desde siempre. En la plenitud de un eterno presente está Dios. Y Dios se va a desbordar en un momento, en un llamado de amor, porque Dios es amor. Y va a crear, va a construir una realidad. Va a construir una realidad primero espiritual, los ángeles fundamentalmente, y luego material, las cosas. Y al crear las cosas va a crear un culmen de las cosas, un ser a quien le va a dar la semejanza con él. Le va a dar semejanza con él, le va a dar libertad, le va a dar eternidad para relacionarse con él, para darle su amor. Y ese es el hombre y le va a decir gobierna el mundo. Entonces tenemos Dios, creación. ¿Qué sigue, María Paula? El pecado. La caída. Y el concepto de la caída es fundamental. Fundamental, porque explica toda nuestra realidad. Sí, en el concepto de caída todo es confusión, todo es oscuridad. No tenemos ni idea por qué pasa lo que pasa, porque si en el concepto de caída viene uno a decir, pues mis instintos, yo los tengo por dentro, mis pasiones, mis deseos, todo en el hombre es bueno, yo me dejo llevar por mis deseos necesariamente para llegar a un buen sitio, y no llego. Y el mundo está lleno de personas que se dejan llevar por las pasiones y los deseos, y han llegado a sitios terribles. Y el mundo es un caos. Sí, hay cositas buenas, de acuerdo, niños, hay cositas buenas en el mundo. Sí, y los amaneceres son preciosos. Y los árboles verdes, y por aquí hay un árbol rosado, todo florecido así, es precioso. Y el cielo y el infinito, esa huella de Dios, y la sonrisa de un niño y la sonrisa de una mujer, y una mirada. Sí, pero el mundo sigue siendo un caos. ¿Y por qué es un caos el mundo? Ahí tenemos en el tercer punto que nos explica eso. Porque esto no era lo que Dios quería para nosotros. Dios quería para nosotros otra cosa. Y entonces ahí viene la caída, Paula. ¿Cierto? Y la caída consiste en que el hombre le dio la espalda a Dios y decidió que podía construir un mundo a su acomodo. Como los políticos, vengan, vamos a hacer un mundo perfecto. Ahorita en Colombia está eso en boga, ¿no? Prometa y prometa y prometa y prometa y prometa. Y cuando suben, cae ese andamiaje y terminan saliendo perro,
el rabo entre las piernas. Entran gloriosos, al fin lo logro, y cuando salen no logré nada de lo que han prometido. ¿Por qué? Porque el hombre no puede solo. Porque esta no es la realidad. Porque la realidad que Dios quiere para nosotros es otra. Es en principio la que había en el paraíso, la primera realidad, la primera creación. Lo que había en el paraíso se pierde a través de la caída. Y la pregunta que yo insisto en hacerle a todo el mundo, ¿a dónde va a dar el hombre cuando cae del paraíso? Cuando lo expulsan del paraíso, ¿a dónde va a dar? María Paula. Al imperio de Satanás. Qué frase tan fuerte. Quiere decir que entonces nacemos en el imperio de Satanás, en el control de Satanás. Vivimos en un lugar que es el imperio de Satanás, que está controlado por Satanás. Los hombres, las estructuras, los pensamientos, las ideologías están controladas por Satanás. Eso es lo que usted está diciendo. Para que se fijen, lo dijo ella. Lo dijo ella. No lo dije. Sí, pues eso sería, porque en el momento de estar al caer, uno entra en esa situación, ¿no? En ese dominio, que es el mundo, y uno nace ya ahí. Sí, ¿dónde más va a ir a Eva? ¿Salieron del paraíso y fueron a dar a la tierra? Pues la tierra era el paraíso, la tierra era creación. Salieron del paraíso, los expulsan, ponen un ángel con una espada de fuego a la entrada del paraíso para que no se puedan devolver después de la caída. Uno no puede regresar. Y eso es todo un asunto, el paraíso, ¿no? Eso no es cualquier cosa, pero no puede regresar. Ya quedamos aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo hemos dicho otras veces. Satanás no le pone una zancadilla a Eva, y a través de Eva a Adán, simplemente porque estaba desocupado ese día, sino porque quiere construir un imperio. Y va a coger, claro, la cabeza de la creación, aquel que por delegación de Dios estaba encargado de gobernar la creación, era el hombre. Y lo va a coger a él para construir su imperio, y lo construye. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que ustedes, sí, complicado decir esto, le estoy diciendo que ustedes han nacido y crecido en el imperio de Satanás. Ustedes y nosotros, todos, claro, obvio. Venimos de allá. Vivimos allá. Cuando yo tenía 17 años, cuando entré a la universidad, en una experiencia bastante intensa, como que recibía, entendía esa frase, llegaba a mi mente como le llegan a uno frases. Algo que después entendí me tomó mucho años entenderlo, era una promesa. Están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que estar allá entre el mundo. Y el mundo no es otra cosa que el imperio de Satanás, pero sin ser del mundo. Entonces, lo primero que necesitamos es salir, y esto que nos narra aquí, la venida del Espíritu Santo no es otra cosa que la salida del imperio de Satanás. Cristo abre la puerta con su muerte y resurrección. Y después manda el Espíritu para que nos dé la fuerza, el poder y la sabiduría para poder salir. Por eso, estas cosas no son solo una creencia. Son una experiencia. Son una decisión. Juliana, ¿qué opinas? Sí, me parece como clave dos cosas de lo que has dicho. Uno, entender que la razón por la cual vamos, o sea, nos tientan desde el principio, tientan a Adán y Eva desde el principio, es porque el otro ser libre que creó Dios, pues le ha declarado la guerra, cree que puede, pero le ha declarado la guerra a Dios, y quiere crear un mundo donde él pueda existir y mandar,
¿sí? Entonces nos pone la zancadilla para que caigamos, o se la pone a Adán y a Eva, y a cada uno de nosotros vuelve y la pone. Y lo otro, lo que dices ahorita, es que, claro, y Dios nos va a quedar con los brazos cruzados. Ay, bueno, sí, le comieron cuento al demonio y entonces, no, pues Dios es mucho más poderoso que eso. Entonces, la respuesta de Dios a esa situación y a esa trampa que nos tendieron es Jesucristo, es el hacerse hombre y venir al rescate, ¿no? De acuerdo. Jesús viene y abre la puerta de la prisión, abre la puerta de un imperio. Con su muerte y su resurrección abre la puerta del imperio para que los hombres puedan escapar de allí, como dice Zacarías, el cántico de Zacarías, arrancados de la mano de los enemigos. Para que arrancados, entonces Jesús viene a arrancar a las personas del poder de Satanás. El mundo es de Satanás. Miren, el que no se da cuenta, el que no ve el obrar de Satanás, es por una razón muy sencilla. ¿Cuál palabra? Porque lo están controlando, lo está controlando Satanás. Exactamente, porque Satanás está controlando su mente y sus corazones. ¿Sí? Pero fíjense que estas son cosas que no nos enseñaron de niños. Enseñanzas cristianas. Estas cosas no nos las enseñaron de niños, no en el mundo en que nacimos y crecimos, no en nuestra iglesia católica de Colombia. Y no estoy hablando contra la iglesia católica, estoy hablando contra la forma como nos enseñaron y lo que nos enseñaron y la forma como enseñan y lo que enseñan todavía. Porque hay una buena cantidad de presbíteros, de clero, que no creen en el demonio. Y ya sabemos que el que no cree en el demonio es porque el demonio está obrando a través de él. Eso sí estuvo grave, ¿cierto? Eso sí estuvo grave. El demonio obra a través de muchos de ellos. ¿Todos? Pues claro que no. Muchos de ellos, especialmente a través de los que no creen en el demonio. Porque esa es su obra fundamental, que uno no crea en él para que pueda obrar libremente. Entonces le pone palabras en la mente, ¿sí? Le pone ideas, le pone deseo, le pone todo, y la persona no se puede defender porque no sabe de dónde viene todo eso. No, son inclinaciones que yo tengo, entonces me voy a azotar porque tengo estas inclinaciones terribles. Claro, las inclinaciones las tengo. Y el demonio me empuja. El demonio me pone las tentaciones en el camino para que yo caiga. Caigo voluntariamente, ¿soy yo el culpable? Sí. Pero el demonio me tiene controlada la mente. Y yo veo lo que él quiere que yo vea. Y yo siento lo que él quiere que yo sienta. Duro y pesado. Ok, entonces el Señor viene, abre la puerta y el que quiera cruza. Y ese cruzar se llama bautismo, sí. Ese cruzar se llama bautismo. Y a través de ese cruzar y ese bautismo vamos a encontrarnos con la experiencia que nos narra hoy la Escritura. La venida del Espíritu Santo. La experiencia, la realidad. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. El bautismo en el Espíritu. Eso no es para unos pocos, para los carismáticos. Eso no es para los cuantos carismáticos habrá en el mundo. 10 millones, 5 millones, no sé. Eso no es solo para ellos, es para todos ustedes. Si ustedes no han conocido esta experiencia, pídanla. Pídanle al Espíritu que venga sobre ustedes, el Espíritu Santo, y verán sus vidas girar y entenderán tantas de las cosas que decimos aquí que ahorita no entienden si este tipo, ¿qué le pasa? Entenderán. Porque uno solo puede entender a través del Espíritu Santo las cosas del Espíritu. No se pueden entender solo en la carne. No se pueden entender solo en enseñanzas, sino a través del Espíritu Santo, que aviva el Espíritu en nosotros. El hombre natural o el hombre animal no comprende las cosas del Espíritu porque para él son locura.
y no las puede entender. Claro, una de las características de eso, cuando uno le enseñan doctrina, que puede ser real y válida, pero no le enseñan, es decir, la persona no lo está viviendo, entonces a uno le enseñan esa especie de esquizofrenia, ¿sí? Que usted puede creer una cosa y vivir otra y eso no tiene problema. Eso es completamente destructivo de la vida, de la estructura psíquica, psicológica, espiritual de la persona. Juliana, tú eres la psicóloga. ¿Qué opinas de eso? Sí, ese vivir, creer una cosa, decir, pensar otra, decir otra, actuar otra, pues es súper frecuente, pero es enfermizo. Y además porque lo aleja uno de la realidad. Y lo que hemos hablado en otras oportunidades, como, digamos, la salud mental tiene que ver con ese lograr percibir lo real. Para percibir lo real habría que percibir todo esto que hemos hablado. Y no es tan fácil. Por eso tal vez no nos lo enseñaron. Sí, nos enseñaron la parte aquí y unas normas y unas reglas que había que cumplir, pero no nos enseñaron el encuentro con Jesús en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Muy bien. Jesús abre la puerta de enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a construir el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Y la iglesia tiene un sentido fundamentalmente salvífico. La iglesia no es para que ustedes la pasen chévere por aquí. Que voy a ir a fiestas y voy más rico si voy con el Espíritu Santo. Señor, ¿me acompañas? ¿Sí? Que voy a trabajar y a esto y aquello y me caso y todo va a ser mucho más chévere porque ahora estoy con el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo viene a construir la iglesia y la iglesia tiene un sentido salvífico. Y salvífico es que pueda tomarnos de esta realidad del mundo y trasladarnos a la realidad de Dios en la eternidad. En la eternidad. No está aquí. Ahorita vemos como, digamos, como dice Don Pablo, aquí lo vemos como por entre un espejo. Pero en el espejo no está la persona. Viene para llevarnos al cielo. Viene para llevarnos al cielo, no para que vivamos chévere aquí, no para que seamos más dulces con los hijos. Viene para llevarnos al cielo y para llevarnos al cielo tenemos que ser dulces con los hijos, ¿de acuerdo? Vivir como corresponde. Vivir de forma transparente, sin mentiras, sin engaño. En el mismo cántico de Zacarías dice, arrancados de la mano de los enemigos, para que les sirvamos. Ojo, la vida cristiana, para que les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Ojo, en su presencia, en la transparencia de nuestra vida. Y si cometemos errores, los mostramos. Los mostramos. Ustedes conocen mis errores, mis cosas buenas, regulares y malas, todas. Creo que ni Pala ni Juliana, es decir, yo no tengo nada escondido con usted. Pero nada es nada, ni el detalle. ¿Sí? Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Entonces, dentro de esa narrativa tenemos ese punto, la iglesia. Y la iglesia es una puerta. Y la iglesia son los sacramentos. Y la iglesia son los ministerios. Y la iglesia es la doctrina. Y la iglesia es los concilios que van descubriendo y como mostrando, revelando la verdad, quitándole los velos para que la verdad se vea. Y la iglesia va llevando a la gente hacia la eternidad. El problema, y lo que descubrimos un día, es que el demonio no se había quedado quieto, porque de niños aprendimos eso, ¿no? De niño aprendimos, uno se bautiza, hace su primera comunión y sale a vivir. Y ya usted está salvo. Usted ya está. Usted es iglesia, usted ya está. Después se entiende, no, un momentico, no puede tener pecado mortal. Si peca mortalmente, tiene que confesar y regresar al carril. Y ya está. Pero, en mi opinión, ahí aparece
ahí va a aparecer un elemento nuevo, y es que el demonio no se quedó quieto. El demonio no se contentó con que el Señor hubiera abierto esa puerta y por ahí se le empezara a escapar todo el mundo, sino que contraatacó. La gente piensa que contraatacó sí con las tentaciones y el pecado y todo este asunto. Yo creo que el contraataque es mucho más poderoso que eso. Y más de un santo y más de un papa lo ha visto. Yo no soy santo ni papa, pero lo he visto. Y creo que ustedes también. El contraataque consistió en crear una especie de herejía dentro de la iglesia, que consiste exactamente en lo que Julián estaba diciendo, exactamente en eso. Creer una cosa y vivir otra. Y creo que la mayoría de nosotros, no me meto con María Paula porque la familia de María Paula es Juliana y ahí me meto en líos, pero la mayoría de nosotros fuimos enseñados por nuestras familias a creer en una cosa y vivir otra. A creer en el cielo y vivir en el mundo. A creer en Dios y vivir sometidos al demonio. Y creo que esa es la situación de la gran mayoría de la iglesia hoy en día. No solo en Colombia, sino en todas partes. La gran mayoría de la iglesia cree en Jesucristo, cree, va a misa, se confiesa todo esto, pero no conoce a Jesús. Viven en el mundo. Sus objetivos, sus metas, sus deseos son el mundo y para el mundo. El que sale de allá, el que es arrancado de allá, va a vivir para servir a Cristo. No servir a Cristo, Señor, bendice mi trabajo, que soy ingeniero, entonces por favor dale la bendición a mi trabajo. No, se va a dedicar su vida, sus esfuerzos, sus metas, su dinero, sus hijos, todo lo que pueda lo va a dedicar al servicio de Jesús y a la salvación. Va a tener un sentido redentor. Eso se perdió. Así era la primera iglesia. Eso se perdió, no digamos mentiras. Eso se perdió porque la mamá de ustedes no hacía eso, ni el papá de ustedes hacía eso. Les daba de comer, bien regular o mal. Pero no se dedicaba a eso. Y en la primera iglesia todos se dedicaban a eso. La invitación hoy del Espíritu. Recibamos el Espíritu con poder. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús, para ser pescadores de hombres, para que la gente pueda abrir los ojos y comprender la verdad, y comprendiendo la verdad, y comprendiendo la presencia del demonio por todas partes, puedan escapar de sus garras y podamos emprender ya, hoy, el camino de la eternidad. ¿Qué opina, Paula? Y ahí vamos en el punto 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6 en la iglesia, sí. 6. De la iglesia, 6, ok. La iglesia y la retoma. La retoma del demonio. Eso es como la independencia de Colombia. Maravilloso, el 20 de julio. La independencia, ¿sí? Y crean un gobierno y construyen y ponen las instituciones y empiezan a andar todos felices y se pueden pelear unos contra otros. Y eso es el tiempo que llamaron la patria boba y después, ¿cómo se llama el siguiente periodo? La reconquista. La reconquista. La reconquista. Se vienen los españoles y a todos esos que habían liderado se toman el poder nuevamente y a todos esos que habían liderado la independencia los pasan al papayo. Por eso en Colombia, por eso los héroes finales de la independencia de las repúblicas que Bolívar liberó no son colombianos. Pero los líderes colombianos los mataron en la reconquista. Son venezolanos. Sí. De hecho, cuando Bolívar se va en el último viaje, al que deja encargado de la presidencia de Colombia, lo que llamaron después la Gran Colombia, porque la Gran Colombia tal no existía, era Colombia, que eran los 3 países. Era un venezolano, la neta. Pero no nos metamos en la historia, es un tema que me gusta, pero no es esa la idea. La reconquista de la iglesia. No propiamente la reconquista de la iglesia a través de los papas. Algunos obispos sí. Ni de dañar la doctrina está protegida, ni de hacer inválidos los sacramentos siguen siendo válidos. Es a través de la práctica. La creencia sigue siendo la que es.
de la práctica. Creen en el Espíritu Santo, pero no lo piden, entonces nunca reciben el bautismo del Espíritu Santo. La enseñanza doctrinal es la correcta, pero la práctica es un caos. Como fue un caos en tu familia, Juliana, y no nos metemos en eso porque viene tu papá y me casca, ¿sí? Como fue un caos en mi familia, pues claro que fue un caos en mi familia y la vida de mi papá y la de otro, y eso me llevó a vivir a mí una vida caótica. Pues claro, nací en el caos, crecí en el caos, viví en el caos. Cuando me traté de salir del caos, arrancado. Cuando uno lo arrancan de las garras de seres tan poderosos como los demonios, lo que le quedan son cicatrices. Arrancado de las garras del enemigo. ¿Y para qué? Por mí me voy hoy, Señor. Por mí llévame. Aquí te espero. Te espero porque la vida verdadera está en el cielo, no aquí. Te espero porque siento como Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y aquí estoy para lo que tú quieras. Aquí estoy para ti. No solo para ser de policía de los niños, que me toca también. O para regañar a Palita cuando llega a dormir en la oración de las madrugadas. O cuando Juliana se despaloma un poquito. ¿Qué opina, Pala? Digamos que sí creo, pues uno aclarar que todo esto no es un invento de nosotros, ¿no? O sea, realmente esto está. Y hace poquito estaba haciendo un trabajo para la maestría y justo vi una parte del catecismo que hablaba de esto, del estado en el ¿Qué que queda el maestría hombre. está haciendo usted, Pala? Porque pues, no todo el que nos oye va a saber. Ay. Sí, la maestría en teología. Y justo había una parte en el catecismo que habla de esto, del estado en que queda el hombre al caer del paraíso y de cómo el demonio nos tomó como prisioneros, ¿no? Entonces, pues uno como que me parece importante aclarar que esto no es que nosotros, o una interpretación de nosotros de la Biblia, sino es algo que es real, o sea, que se ha ido descubriendo como una realidad en la situación que estamos. Y pues sí veo como esto que usted dice de que toman otra vez porque la persona empieza a creer en algo, pero realmente dice creer en algo, pero en el fondo sus actitudes y sus acciones no demuestran que está creyendo en eso, o sea, que realmente cree que está bajo el dominio de los demonios. Y a uno le pasa a veces, ¿no? Uno se le olvida que a qué vino uno a este mundo y que uno no se puede dejar llevar por las cosas que le ofrecen porque es un engaño y es algo que lo va a uno ir cegando de la realidad. La pregunta es una pregunta hecha en 3 partes, María Paula. ¿El demonio obra a través de la iglesia? ¿O los demonios obran a través del clero? ¿Obran a través de los hombres, de los fieles de la iglesia? Claro, la respuesta sería sí y no. Uh-huh. No, porque la iglesia sigue siendo siempre cuerpo de Cristo. Porque el demonio nunca logra derrotar a Cristo, porque el demonio está derrotado por Jesucristo. Sí, porque se mete por los resquicios, porque se mete por las esquinas, porque la iglesia está hecha de hombres. Y los hombres todos, por más santos que sean, son susceptibles de caer. Entonces la respuesta es no y sí. ¿Los demonios obran a través del clero? No y sí. No, porque los sacramentos nunca pierden su validez si se desarrollan dentro de la doctrina de la iglesia. Mientras el obispo esté en comunión con el papa y los sacerdotes estén en comunión con su obispo, los sacramentos siempre tienen su plena validez. Así el ministro sea indigno. Se llama ex opere operato. No depende de que el ministro esté orando, esté en gracia.
Eso es fundamental de entender. Sí, porque dependiendo ahí sí de que el ministro que crea, que piensa y si está en gracia o no, empieza a guiar a las personas y los guía a través inclusive de los sacramentos. Empieza a guiarlos hacia el lugar equivocado, hacia los pensamientos equivocados, hacia la praxis equivocada. Y eso hoy en día es muy común. E insisto lo que he dicho muchas veces, no solamente el problema de la pederastia o de la sexualidad es uno, pero más grave que ese es enseñar a la gente a pensar lo que no es, porque del pensamiento vienen los actos. Ven, de lo que entra aquí, vienen las obras. Yo conozco sacerdotes que tienen 1, 2 o 3 mujeres en concubinato, en escondidos, y dicen que el Señor es misericordioso y Él perdona todo eso. ¿Sí? Que puede vivir así dentro de la iglesia. Simplemente, como decía otro gran sacerdote, que le decía a los seminaristas, muchachos, si no pueden ser castos, por lo menos sean cautos en el juego de palabras. Yo creo que es fundamental en ese sentido para la iglesia, y ahí pasamos al tercer punto, los fieles de la iglesia pueden estar sirviendo al demonio mientras van a misa. Y yo les diría, pueden, y de hecho lo hacen muchos y van destruyendo la iglesia. Cuando no ponen en práctica que es lo que creen, en esa esquizofrenia espiritual que llaman. Y le comunican a los demás eso. Por eso el pensamiento de muchas personas que no van a la iglesia, que no son de iglesia o que no creen es, con esos católicos, ¿a quién le interesa eso? Si los católicos son así, se matan, roban, cuánta cosa. Mienten, engañan. Pues, si esos son los católicos, pues eso es Jesucristo. Entonces Jesucristo no puede ser real ni puede ser cierto que viva en ellos. Vale. No, sí, pues que eso no coincide con lo que es Jesús y con lo que es, pues lo que Él vino a hacer a este mundo. Entonces no puede ser que eso venga de ahí. Los católicos son la iglesia. La unión de todo eso es la iglesia. La presencia del Espíritu Santo es la iglesia. Y sin embargo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, fíjense, no todo el que va a misa entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace. No es solamente el que cree, sino el que hace, el que dedica su vida a seguir a Cristo. Dedica su vida, sus metas, sus objetivos, su dinero, su pensamiento. El que se casa para servir a Cristo. El que tiene hijos para servir a Cristo. Y la única manera de que uno encuentre el camino es viviendo como un libro abierto. Y creo que a nosotros, Juliana, vuelvo a ti, hay una canción muy bonita. Vuelvo a ti. A nosotros nos pueden acusar de muchas cosas. Y de hecho nos acusan de muchas cosas. Y hemos cometido embarradas. Claro que hemos cometido embarradas, hombre. Somos personas en el mundo. Pero una cosa aprendimos y es lo que nos mantiene en el camino. Todo lo hemos vivido como un libro abierto. Si no publica uno ciertas cosas un poco íntimas, pues porque no vale la pena, ¿sí? No porque uno no esté dispuesto a mirarlas. ¿Cierto, Juli? Cierto. Sí. Yo creo que esa ha sido la llave que ha permitido que veamos
tantas cosas y que hayamos podido también resistir a pesar de las dificultades y de los errores y todo hayamos podido. Es ese tener todas las cartas sobre la mesa. Vivir como un libro abierto con las cosas buenas y malas. Las cosas buenas y malas, porque un libro abierto, pues la gente pone las cosas buenas. Dice, pues, mire, yo hago limosna, yo doy esto, yo. No. Muéstreme todo lo que usted es. Muéstreme toda su realidad. Yo voy a contar aquí una cosa difícil. Pues, digamos, al punto, la retoma de la iglesia y cómo salir de ahí. Se sale de las garras de Satanás que se metió a la iglesia, se sale teniendo conciencia, mostrando lo que somos y viviendo conforme a lo que creemos. Pero ese es un tema un poquito más largo, el tema de la iglesia. Ese es el tema de la iglesia, de lo que va a construir, de lo que va a mostrar ahora. Es bien interesante lo que sigue en Hechos de los Apóstoles, porque es cómo viven ellos esto, para que nosotros aprendamos a vivir como ellos vivieron. ¿Cierto? Para que nosotros aprendamos a vivir como ellos vivieron. Entonces, oigan, bueno o malo, los invito a vivir de cara a Dios. A vivir esa desnudez. Nosotros somos esto. Pasamos 21 años por fuera de la iglesia. Durante esos 21 años construimos una familia, un matrimonio múltiple, una familia polígama. Construimos un mundo de amor entre nosotros, abiertamente, sin esconder nada, sin mentirle a nadie, y asumimos las consecuencias, el rechazo de nuestras familias, el rechazo de la sociedad, la burla de uno de otro. Lo asumimos de frente y de cara a la vida, porque entendimos que eso era lo que Dios quería que nosotros viviéramos. Eso es difícil, claro. Yo sé que con esto, menos mal tenemos pocos videntes, porque si tuviéramos muchos videntes se nos echaban mucho de encima. Yo entiendo, y Juliana entiende, y ella defiende todo el tiempo eso. Lo que hicimos, lo hicimos porque entendíamos que era lo que el Señor quería que hiciéramos. Construimos una familia de amor. 24 hijos tengo yo. 4 mujeres. Hace 4 años. Sí, 4 años ya. En Semana Santa también, ¿no? Después de un tiempo largo de reflexión, de estudio, de búsqueda, de todo eso, ¿no? De buscar las respuestas del Señor, que sentíamos que nos decía, entren a la iglesia. Hace 4 años decidimos entrar a la iglesia en Semana Santa. Y pues esa es una aventura que yo creo que debemos contar pronto, porque no encontramos lo que esperábamos. Esperábamos que nos recibieran con alegría y nos recibieron con desprecio. Y estuvimos dispuestos y estamos dispuestos a vivir conforme a las leyes de la iglesia, a entender que es desde ahí que podemos avanzar hacia la eternidad y vivirlo y aplicándolo. Y nos costó un esfuerzo y un dolor grande. Y lo que recibimos fue desprecio. Algo, Juliana, ha querido hacer el Señor con nosotros en ese periplo, decíamos, ¿no? En ese viaje tan complejo de la vida. En ese viaje tan complejo mío, que a tantas personas les incomoda. Que a tantas personas les da urticaria con solo verme. No por lo que yo soy, no creo que sea tan feo. Por lo que digo, por lo que he vivido sobre todo. Por lo que he vivido. De vida y de muerte. De dolor y de resurrección. Por lo que conozco y por lo que veo. De este mundo
imperio de Satanás, imperio de la hipocresía, de la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira y enseña a todos sus súbditos a mentir. Y en Colombia, pues claro que los súbditos de Satanás son ¿qué? Iglesia, el padre Julio Sánchez, el párroco del barrio donde yo vivía desde niño, el primer párroco que conocí y creo que hasta el último, porque allá en Santana después hubo otros, pero yo ya me había ido. Padre Julio Sánchez. Algún día en una reunión en otra parroquia con el padre Micolta, le preguntaba, creo que yo sí les preguntaba, oigan, ¿y quiénes son la iglesia? Y el padre Julio dijo, pues todos los bautizados. Era un almuerzo que había organizado el padre Micolta. Pues todos los bautizados son iglesia. Y a mí, pero ¿cómo así? Un momentico, los bautizados que no creen en Jesús son iglesia, pues sí, son iglesia que no creen en Jesús. Y los bautizados que odian a Jesús y que hablan contra él y que dicen que es, bueno, todas las cosas que dice la gente porque la dice, ¿no? ¿También son iglesia? Sí, también son iglesia. Y los que obran contra Jesús y seducen a la gente para el mal, y los que matan y roban, pero sobre todo los que seducen a la gente para que obre mal. Un día le preguntaba a un primo mío, primo también del padre, sobrino del padre García Herreros, hablamos sobre eso, sobre el pecado, en una reunión social. Y él, estábamos con otra prima ahí. Y él, ante lo que yo hablaba, él era bastante mayor que yo. Lo que hizo fue decirle, oiga, fulanita, ¿por qué no nos vamos a pecar? Que esto está como bueno. De una u otra. Y él era así. Él era así. Él era así. Enseñando a pecar. Entonces sí. ¿Quién es el que enseña a pecar? Satanás. ¿Tiene gente dentro de la iglesia? Sí. ¿Tiene gente infiltrada en la iglesia? ¿Gente suya infiltrada en la iglesia? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Como 7? No muchos. 15. ¿No? No muchos. ¿No muchos? Muchos. A ver, ¿no muchos Muchos más. o no, coma, muchos? No coma muchos. No, muchos, muchos, hombres, muchos suyos para obrar en su nombre, muchos. Por eso las discusiones que usted tiene sobre Jesús, donde le dicen que usted es todo lo que le dicen, ¿son con quiénes? ¿Con los ateos? ¿Con los no bautizados? Yo creo que los únicos no bautizados que usted conoce son algunos de mis hijos que no bautizamos, de nuestros hijos. Pero esto no creo que conozca a nadie, ¿o sí? No. Entonces sus discusiones son con bautizados, con gente de la iglesia. Dios no existe, uno puede hacer lo que le dé la gana, la promiscuidad es una delicia, le vendo un consolador porque los venden, ¿no? Todo eso son iglesia. Entonces la respuesta, Juliana, de que si los católicos pueden servir al demonio, la respuesta es sí. ¿Y el clero? La respuesta es sí. ¿Y la iglesia? La respuesta es sí. Es trigo y cizaña. ¿Que la iglesia como tal sirva al demonio? No. El demonio está derrotado. Pero que el demonio la infiltró, sí. Miren ahorita la iglesia de Alemania, miren cualquier cantidad de obispos. Obispos cismáticos, es decir, que se separan, y obispos simplemente que construyen una doctrina nueva que vienen con esto del progresismo. Y el progresismo es que el cuerpo es para usarlo y para divertirse y es como de caucho, ¿sí? Cada cual puede hacer lo que le dé la gana, acostarse con quien quiera. La mentira no existe, existe la posverdad, que no es otra cosa que la mentira. Usted puede decir todas las mentiras que quiera. Haga con su vida lo que le dé la gana. La nueva doctrina de algunos obispos.
Vean sobre los obispos alemanes. Los del sínodo, hay un sínodo abierto ahí para resolver eso. Terminamos. Los que no lo hayan vivido, no olviden que eso está ahí para ustedes. De verdad. No se los digo para molestarlos. No se los digo para hacerlos sentir como a un lado ni nada de eso. De verdad. Si piden el Espíritu Santo, van a vivir la experiencia más poderosa de sus vidas. La más poderosa de sus vidas. Pidan el Espíritu Santo y verán. Pidan el bautismo en el Espíritu Santo y verán. Pidan el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es levantando el velo. Y creo que hoy levantamos el velo bastante. María Paula, levante la manita para que no la confundan con Juli. Y yo. El que pelea soy yo. Juli también pelea. Alita es más, ¿cómo se llamaría? Más llevadera, ¿no? ¿Sí? Alita, y queda el like y esas cosas. Bueno, los invitamos a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Eso nos ayuda para poder crecer, para poder llevar este mensaje a más personas. Que le den like y dejen sus comentarios, lo que les gustó, lo que no les gustó, y que no se pierdan el próximo capítulo. Y que lo compartan. Que lo compartan. Lo compartan. Estamos diciendo cosas. Estamos diciendo cosas importantes. Hay otros en la iglesia que lo dicen. Sí, señores. Si quiere, vayan, miren a John Ricardo y verá que él de una manera diferente a la nuestra, pero también ha descubierto lo que termina por ser un secreto a voces. El demonio gobierna el mundo. Los católicos están en el mundo y en su gran mayoría están siendo gobernados por el demonio. Y no solo eso, lo transmiten de padres a hijos. Cuando usted le enseñan ese catolicismo tibio que nos enseñaron a todos, le están enseñando, pongan cuidado, le están enseñando a servir a Satanás. Y con eso los dejo porque ya nos alargamos mucho. Padre Santo, ponemos nuestro día, nuestra vida en tus manos. Que nuestro tiempo aquí, el que nos quede antes de ir a tu presencia, antes de que cumplas nuestro más grande anhelo, llegar al cielo contigo. Que ese tiempo que nos queda sea para ti, para levantar el velo, para servir a nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, y tomados de la mano de nuestra Madre, que nos lleva hacia Jesús, María. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.